Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Faltan 12 días para la segunda vuelta presidencial y hablando de lo que pasó hace apenas unas semanas en primera vuelta, Gustavo Petro logró ganar en regiones clave como Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, el departamento de Bolívar, mientras que su contendor hoy, Rodolfo Hernández, se hizo fuerte en su natal Santander, salvo un municipio y en zonas como Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas y en buena parte de los llanos orientales. La gran incógnita de cara a la segunda vuelta sigue siendo el departamento de Antioquia, que fue el único departamento donde ganó Federico Gutiérrez. Allí obtuvo 1.400.000 votos, enfrentado a Gustavo Petro con 685.000 votos y Rodolfo Hernández con solo 520.000 votos. Durante la campaña en segunda vuelta, Petro ha estado en el departamento de Boyacá hablando con los mineros, intentando dar un mensaje de tranquilidad al gremio de transportadores y en el Magdalena pescando. Esa fue la imagen que dejaron el fin de semana, mientras que Hernández ha estado en Medellín viendo el partido entre Nacional y Bucaramanga y en Bichada, donde la célebre región que no conocía lo hizo ganador en primera vuelta, porque recuerden ustedes que dijo que no sabía dónde quedaba, que no sabía qué era el Bichada, que no conocía ese departamento. Hoy en Zona Franca vamos a hablar de los apoyos que se siguen tejiendo de cara a segunda vuelta. En cuanto a apoyos que hoy se concretan, está la alianza entre el ingeniero y el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Por el lado de Petro recibió el apoyo del constituyente Antonio Navarro Wolf y el senador Jorge Enrique Robledo, que ha anunciado que votará en blanco. Esta noche vamos a hablar de las movidas políticas en las regiones y cuáles serán las zonas claves para definir en segunda vuelta el ganador, el nuevo huésped de la Casa de Nariño. Bienvenidos. El gran apoyo de Rodolfo Hernández se concentra en Boyacá, donde es muy fuerte el exgobernador de ese departamento, Carlos Amaya, que dijo que encontró coincidencias con Hernández, que a propósito rompió palitos, rompió la puerta con la negociación que tenía hace apenas unas semanas con la coalición de la Esperanza. Temas donde dicen que hay coincidencias. Amaya dice que es la seguridad alimentaria y el desarrollo del sector agrario, por lo que fue interpretado como un guiño para llegar a ser ministro de Agricultura en un eventual gobierno del ingeniero Hernández. Hoy estoy acá porque creo en usted, ingeniero, que usted representa lo que puede ser la salida de este ciclo de divisiones. Por eso quiero formalizar lo que ya había dicho incluso desde el año pasado. Mi voto y mi respaldo para la segunda vuelta presidencial será por usted. Una declaración que se da en el departamento del Bichada, que decía hace unos instantes, sorpresivamente dio como ganador a Rodolfo Hernández en primera vuelta. Esta noche está con nosotros Alirio Barrera, senador electo por el Partido Centro Democrático. Senador, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, saludo especial. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Esta noche también está con nosotros una cara nueva realmente en este espacio, Esmeralda Hernández, que es senadora electa por el Pacto Histórico del doctor Gustavo Petro. Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan a esta hora a través de este canal. Gracias a usted, Juan Manuel Ospina, ex senador y presidente del partido Dignidad, que hace pocas horas dejó en libertad a sus votantes para decidir con quién quieren irse en segunda vuelta. Doctor Ospina, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad de conversar en un momento en que hay que conversar. En eso coincidimos, hay que conversar. Hay que conversar. A propósito de eso, su partido, que es Dignidad, del que hace parte el senador Jorge Enrique Robledo, que ya dijo que va a votar en blanco, hoy se usa todavía dejar en libertad a los votantes. Pensaba que eso ya era una práctica vieja de la política. No, antes creo que se está volviendo más común. Antes, cuando los partidos eran mucho más estructurados, más verticales, ahí lo que había era casi que la disciplina del voto, ¿sí? Y había casos en que hablaban de que había disciplina para perros, de alguna manera para llevar los miembros de los partidos a votar. Yo creo que esto de dejar en libertad corresponde además a un escenario en donde se ha ido diversificando las posibilidades políticas, se ha ido atenuando y casi desapareciendo los partidos que eran los que imponían esta disciplina, y hoy es más modalidades de coalición, de acuerdos, de movimientos que son mucho más flexibles, si se quiere,
y en los cuales pensar siquiera en imponer una disciplina como la que se utilizaba antes es prácticamente imposible. Entre otras porque estos partidos tienen una variedad de miembros, no tienen electores homogéneos, entonces ahí conviven tendencias políticas que comparten unos puntos, pero también tienen sus diferencias. El Partido Dignidad, que hacía parte de la accidentada coalición de La Esperanza, que se fracciona mucho más después del portazo que le dio Rodolfo Hernández, senadora, ¿ustedes cómo están viendo esas fracciones, esas facciones del Centro Esperanza que ustedes han intentado captar ahora en libertad por el Partido Dignidad, el doctor Amaya también, donde Rodolfo Hernández? ¿Cómo lo están leyendo ustedes? Bueno, pues dos cosas. Primero, lo de Carlos Amaya no es una sorpresa, no es nada nuevo. De hecho, ve uno que el sector cercano y los aliados políticos cercanos a Carlos Amaya lo que hicieron para primera vuelta fue poner los huevitos en distintas canastas. Entonces, unos se vinieron con nosotros, otros se van a acompañar al señor Rodolfo y otros mantienen hacia afuera un aparente apoyo a Sergio Fajardo, que era su candidato. Lo de Carlos Amaya todos lo sabíamos, públicamente apoyaba a Fajardo, pero a sus líderes en la región, sobre todo en Boyacá, pues los direccionaba hacia el señor Rodolfo. Entonces, pues el resultado de hoy simplemente es que él declara lo que ya había venido haciendo para primera vuelta y que ratifica la forma tradicional, amañada de hacer política, de utilizar la ruana, digamos, para hacer cosas por debajo, es decir, va haciendo acuerdos por debajo de la ruana y públicamente se va acomodando a lo que le vaya favoreciendo. Entonces, para nosotros pues no es una sorpresa y sé que para el país tampoco, porque hemos visto públicamente cómo ha actuado en política Carlos Amaya. Frente al Partido Dignidad, creo que la decisión que toma el Partido Dignidad es una decisión no autónoma, digamos, sino una decisión a la que llegan finalmente por un contexto. Y el contexto es que le sucede lo más alejado de lo que significa el concepto de dignidad. Y es que se van a pedir, digamos, que los permitan incluirse en una candidatura o en una campaña de un candidato como Rodolfo Hernández, alrededor de unos puntos, de unas propuestas que ya están contenidas en el programa y que públicamente ha salido a defender Gustavo Petro, y que van a pedir allá que sean incluidas, que finalmente Rodolfo les cierra la puerta y pues no hay ninguna otra alternativa distinta a dejar en libertad a sus electores, porque además sabemos que las personas de base que han acompañado históricamente al señor Robledo, que han acompañado a las grandes personalidades que hacen parte hoy del Partido Dignidad, pues acompañan realmente los ideales que hemos luchado durante siempre, o sea, el derecho a las libertades, el derecho, pues digamos, todo lo que se ha trabajado y lo que hace parte y está contenido en el programa de Gustavo Petro, el no al fracking, el no al glifosato y todo lo que fueron a pedir allá, que lo rechazó finalmente Rodolfo Hernández. Senador Barrera. A ver, yo pienso que ya Colombia debe pasar la página del sistema que se viene manejando siempre, que si el malo viene y me ayuda es bueno, pero si el bueno va y le ayuda a otro es malo. O sea, si en estos momentos el doctor Carlos Amaya hubiera llegado donde el doctor Gustavo Petro, pues sería excelente. Uy, un muchacho ejemplar, un líder que ha hecho por la comunidad, pero como no llegó allá, entonces está por debajo de la rona haciendo cosas. Yo pienso que ya hemos de empezar a pensar de manera diferente, respetando la manera de pensar de todos. Así ha pasado con muchos que hoy están ahí en el pacto histórico, que eran difamados por los mismos integrantes de este partido. Le daban duro como bandidos, los trataban de todas las cosas, pero el momento que llegan ahí se le cubren todos sus pecados. Ahí está Piedra Córdoba, ahí está una cantidad de personas que antes eran centro de crítica de estos personajes, pero que ahora se convirtieron en monjitas de la caridad. Entonces yo pienso que las cosas hay que hablarlas como son. A mí me parece que Carlos Amaya nunca jugó por debajo de la rona, dijo antes de las elecciones de primera línea, dijo antes de las elecciones de primera línea que si no pasaba Fajardo, él estaría en primera vuelta, que
de primera vuelta, que si Fajardo no pasaba, estaría en segunda vuelta con Pero no apoyó a Fajardo Rodolfo. en primera. Pero, Y hoy lo está pero cumpliendo. los números, doctor Barrera, senador Barrera, Se fue los con números Rodolfo. dicen lo contrario. Claro, Rodolfo por Hernández supuesto. gana en Ahí Boyacá, están. donde es muy fuerte y todo el caudal político y el poder político del doctor Amaya es innegable en el departamento de Boyacá. Debe ser que cuando las Públicamente personas... Yo mantenían hice lo mismo en Casanare. Yo en Casanare no tuve la oportunidad de trabajar en la campaña de Fico, me sacaron prácticamente los coordinadores regionales. Yo salí a medios y dije, no voy a estar en la campaña, hay gente que se fue con Rodolfo Hernández, de los de nosotros están trabajando en esa colectividad y nosotros somos respetuosos, puesto que no nos permitieron hacer parte de la campaña, entre comillas, por ser uribista. Estuvo ahí, la gente también tomó prácticamente su libertad. Casanare sacó 127.000 votos, Rodolfo Hernández, y en todos los llanos orientales. Así es de que es una forma donde en el momento que sale de pronto Carlos Amaya a manifestar de que en segunda vuelta estaría, y dijeron, hay tal acompañó a afinidad, y Rodolfo fueron desde sus primera seguidores, vuelta. muchos allá. Entonces lo que yo digo, si hubiera estado hoy con Petro, pues estaría esto. Yo respeto las dos Lirio, campañas, fíjate. somos respetuosos, y le voy a decir una cosa. Señor. Hoy no estoy manifestando que estoy de frente de pronto en alguna campaña. Soy respetuoso con los más que tenemos afinidad hoy es con el ingeniero Rodolfo, por muchas cosas que propone, que tienen que ver mucho con lo que también proponemos nosotros y que ustedes conocen que fuimos nosotros en nuestro departamento. Pero también hemos recibido insultos y maltratos de parte de la campaña del ingeniero Rodolfo. Yo diría que hasta más que de la campaña de Gustavo Petro. Pero aquí no se trata de pensar en temas personales. Aquí no se trata de tocar el tema porque me ha maltratado a mí, porque ha maltratado a mi partido. Hay algo que nos ha dolido mucho y es que ha maltratado a nuestro líder natural, el presidente Uribe. Pero aún así, estamos diciendo, para nosotros es la mejor opción que hoy hay en caso de que llegue a tomar una decisión. Pero no hemos tomado decisión como colectividad, hemos respetado la campaña, como le digo, hemos recibido ataques de las dos campañas. Y entonces no por eso, porque nos han atacado, nosotros tenemos que pensar en el futuro de Colombia, en la democracia, la libertad y el desarrollo del país. Doctor Ospina. A ver, yo creo con mucho respeto que ha habido una lectura allí muy amañada de lo que han sido las posiciones de Amaya, que nos volvió el tema en este momento. Luego por varias razones. Primero que todo, porque en la búsqueda de esos contactos iniciales con el ingeniero Rodolfo Hernández, Amaya era uno de los que estaba allí. Es decir, eso fue un acuerdo que se hizo entre los grupos que conformaban la entonces Coalición de la Esperanza, que entre otras está oficialmente liquidada. Inmediatamente después de las elecciones quedó liquidada la coalición. Entonces ahí no era un cálculo que estuviera haciendo Amaya por su lado, por debajo de la ruana, como viendo a ver cómo estaba la situación, sino que ahí había una posición que era de público conocimiento, una posición que era del conjunto de la coalición y obviamente en la cual Amaya juega un papel importante porque era y es una figura política importante. Yo diría que en la coalición, o lo que fue la coalición, es como la figura política en ascenso. Entonces, vamos por partes. Ahí los contactos se hacen a nivel de coalición, ¿sí? Los contactos por toda una serie de razones que el país conoce, que yo lamento sinceramente, finalmente no dan los resultados que se pensaban dar. Por una razón muy sencilla, porque tanto el ingeniero como la coalición de la Esperanza tenían de entrada un terreno político común que llevaba a pensar, es posible llegar a acuerdos allí, porque con sus diferencias representan lo que podríamos llamar el centro del país, el centro político del país. Entonces no eran posiciones contrarias que estaban forzando la situación para crear un acuerdo impuesto. Surgía de que había una afinidad grande en los planteamientos, en el propósito político que se tenía, y eso le daba esa base que considerábamos que era sólida de estos acuerdos con el ingeniero Rodolfo Hernández. Y ahí jugaba un papel central Amaya. Amaya no estaba jugando ahí oportunistamente, yo en eso quiero ser muy claro. Obviamente el electorado grande de él, la base fuerte de él, es Boyacá. Hernández sacó una votación alta en Boyacá,
Pero no fue porque sacó la votación alta en Boyacá que entonces ahora Maya empieza a buscar yo cómo me le arrimo al ingeniero. Eso era una decisión de conjunto que se estaba desarrollando con un apoyo muy grande de Amaya. Quería simplemente aclarar ese punto. El doctor Gustavo Petro, doctora Esmeralda, se mete en la plaza, va a visita Boyacá, intentando obviamente captar los votos. ¿Qué tanta posibilidad, qué tanto margen tiene Gustavo Petro y hacia dónde apunta la campaña? Digo, estamos a 12 días de las elecciones para segunda vuelta y todo indica a que hay un cambio, no solo en Gustavo Petro, también en Rodolfo Hernández, que había dicho que no iba a visitar regiones. Bueno, antes de responderte esa pregunta, quiero hacer como varias aclaraciones frente a lo que he escuchado aquí a los otros dos panelistas. Primero, frente al tema de Amaya, es decir, primero, pues para nadie es un secreto que Amaya trabaja con burocracia, trabaja, pues digamos, con la política tradicional, hace política tradicional. Para nadie es un secreto que sus líderes políticos en Boyacá y en otras partes del país estaban al servicio de la campaña del señor Rodolfo y no de Fajardo, como decía o como lo anunciaba de manera pública en primera vuelta, cuando no teníamos la claridad de los resultados de primera vuelta. Yo no estoy criticándolo, no lo estoy atacando, simplemente incluso lo que quiero es ratificar hoy que por primera vez le encuentra una coherencia al señor Amaya, y es la coherencia porque ratifica una vez más la manera de hacer política de espaldas a lo que quiere la gente y a lo que representa el Partido Alianza Verde, a lo que representa hoy el sector de centro y a las luchas que se ha dado el sector de centro en este país, que está más hacia el lado del progresismo, de la alternatividad. Frente al tema de que no han sido bien recibidos en la campaña del señor Rodolfo, pues claro, es que por supuesto que como lo ratificaron los resultados de primera vuelta, quien hoy acepte el respaldo del uribismo pues se quema, es decir, no hay ninguna posibilidad porque el país ya se cansó del uribismo y toma una decisión. ¿Cuántos votos sacó el Partido Verde, la coalición de ustedes? ¿Cuántos votos sacó? 8,5 millones sacó nuestro candidato. Hoy. Espérame, yo termino el argumento. Sacó 800.000 votos miran, hoy y estamos el hablando, supuesto candidato del uribismo sacó 5 millones de votos. Si ustedes superponen hoy el mapa del Senador 2018 al mapa de primera vuelta en el 2022, si lo ponen uno encima del otro, se dan cuenta que las zonas que históricamente han acompañado a la alternativa al progresismo, que votaron por Gustavo Petro y su fórmula en el 2018, se mantuvieron. Los votos que saca Rodolfo Hernández son los votos desplazados de los sectores que tradicionalmente habían votado por el uribismo. Eso significa que la gente se cansó, que la misma gente de ustedes se cansó de 20 años del uribismo, que se cansó de los falsos positivos, que se cansó de los paramilitares y votaron con la intención de cambio, tal vez ingenuamente, tal vez desconociendo un proyecto político que no tiene un piso, que no tiene una base responsable ni una estructura de programa de gobierno, y se transformó hacia una opción de cambio, que es lo que dice representar Rodolfo Hernández. Lo otro se mantuvo. Entonces, por supuesto que Rodolfo no va a aceptar públicamente, aunque pues por todos es sabido que no va a ser gratis que 5 millones de votos se trasladen sin que haya un acuerdo. Senador Barrera, luego voy con usted, doctor Ospina. Sí, porque hay que aclarar unos puntos, pero creo que están montando un cuento que hoy no es cierto. Esto no es así, correcto. Hoy no es nosotros cierto. tendríamos derecho a decir, oiga, se cansaron del uribismo, supuestamente paramilitarismo, estas cosas, que fue Uribe quien sometió a los paramilitares, los metió a la cárcel y los extraditó. Ahí está el resultado. Pero no se ha alcanzado el departamento país del de la país. guerrilla y estamos viendo los grupos guerrilleros de frente apoyando prácticamente una campaña. Estamos viendo prácticamente grupos paramilitares, narcotráfico, estamos viendo Alirio, un tanto se exguerrillero y ahí no se ha cansado el país. 8,5 millones de votos. Por favor. Somos la fuerza política más importante de este país. Están tan cansados de eso que sacamos 8 millones de votos. Ahora, 8,5 millones. Ahora, yo quiero decir, ¿cuántas veces vio usted al presidente Uribe o al uribismo haciendo campaña para la primera vuelta? La gente votó por inercia, Es que la gente más no es nunca tonta. hubo un liderazgo La gente del ya despertó. partido ni del Fico presidente representaba al Uribe uribismo, pidiendo el por voto. favor. Ustedes no pueden decir Pero que sí estaba el El uribismo gobierno, detrás, por doctor Dios, Alirio. qué el uribismo de equivocación Casta, es María decir que Fernanda vencieron al Cabal, uribismo. la Pero sí FORI, estaba el uribismo mismo detrás. gobierno. ¿Cuántos Iván votos Duque cree que le tiene hacía el uribismo campaña. hoy? Iván Duque le hacía Perdón, campaña. yo quiero que me contesten Perdón, esto. a mí me ¿Cuántos gustaría, votos creen que pero- tiene el uribismo hoy? Doctor Alirio, pero sí El estaba uribismo el está uribismo enterrado detrás Con del 2 candidato millones de Federico votos de Gutiérrez. Congreso. Sí estaba el uribismo A detrás de punta de Federico maquinaria y Gutiérrez. de- Sí y del tenía el apoyo del apoyo de gobierno. varios senadores, digo, el Partido Centro Pero no Democrático como partido. nunca se pronunció, pero Nunca, sí ni estaban Uribe. detrás de él El varios gobierno. Eso es congresistas. diferente. El es señor diferente. Duque le estaba haciendo Es campaña diferente de que frente a esté, Fico, yo por que sé Dios, la cualquiera, gente no es tonta, no la gente está ya, Uribe. Uno, de verdad. yo quiero que me conteste una pregunta. Mire, uno, no estaba Uribe y no estaba el partido.
Hubiera estado, las cosas hubieran sido diferentes. Dos. No estaba Uribe, estaba Dos. Laforí, María Fernanda Dos. Cabal, Paloma Dos. Valencia, Dos. todos los congresistas del Centro Déjeme esto, Democrático. ¿cuánto acaba de sacar no hablemos de candidatos del uribismo, del partido como tal, en las elecciones de Congreso? Acaba de sacar 2 millones de votos. Con la Está misma enterrado. maquinaria de siempre. ¿Cuántos por votos favor. tiene el Partido Verde? Sacó 13 curules, el Partido Verde, con una manera Por eso. distinta de hacer Entonces no política, está tierra, con no figuras está nuevas. enterrado tampoco. Allí sacan Nosotros respetamos al 15, Partido Verde ¿cuántos porque yo curules tengo sacaron? muchos 14, amigos del 15 Partido Verde curules. que son mis amigos y los respeto. Pero que el Centro Democrático esté enterrado con 2 millones de votos Pero, que saca Alirio, el Congreso. ¿qué vueltas Dos. le das al tema Le si digo, está ¿por reflejado en cuántos el votos mapa? cree que se van a ganar En las primera elecciones? vuelta quedó clarísimo. Gana en Antioquia nomás. ¿Por cuántos votos cree que se van a ganar las elecciones? Por ahí por 1.500.000 votos. ¿Cuántos votos tiene el uribismo? O sea que sí son importantes los votos del uribismo para una elección. Nosotros no hemos ido a pedir ni un ministerio, ni un puesto de vigilante, ni un contrato, ni a pedir Pues, por nada. supuesto, porque Y lo no- que estamos haciendo lo vamos a hacer Decir, por convicción si doctor, vamos a Si votar eso por se un hace, candidato. se trasladan los Pero votos del lo hacemos uribismo por y el se país. pierden los No votos de necesitamos cambio. reunirnos con el Que votaron candidato en para contra. votar Esta es allá. la vieja pelea que ha tenido agotada la política colombiana. Y no parece que fuéramos capaces de dar la vuelta. ¿Sí? No parece que fuéramos. Yo sí quiero dejar constancia que esto no le trae ningún beneficio a Colombia. Electoralmente es rentable, pero en términos de transformar Tiene el país, razón. por favor, Juan Manuel- por ahí no es el camino y Juan te lo Manuel, digo porque conozco. El Partido Tiene razón. Dignidad tuvo la posibilidad de lo que le solicitó a Rodolfo Hernández está acá. O sea, es las luchas que nos hemos dado, es la lucha que Gustavo Petro, que es la alternativa que ustedes se han dado en el país. ¿Por qué van a mendigar allá cuando aquí está? Nadie ha Aquí mendigado, podemos perdón, construir. esa palabra por el no amor te de la Dios. acepto. Nadie ha mendigado. Digo y Pues repito, fueron allá, había le una rechazaron base una propuesta programática que Señora, acá ya usted deja existe. hablar, por favor, ¿cierto? Disculpen. Usted deja hablar. Es que ese es el problema. Se exaltan y ya la razón sale corriendo y queda la emoción manejando la situación. Por ahí no vamos a avanzar ni vamos a arreglar el país, se los digo. Bájenle un poquito a la cosa. Dos cosas quiero decir. Primero, ya le dije, lo reitero, había una coincidencia fundamental entre lo que planteaba, lo que representaba la coalición y lo que estaba planteando el ingeniero Hernández. Que podíamos llamar, eso nos puede dar para discutir 3 horas, digamos, una posición de centro, por lo menos alejada de estas polarizaciones emocionales, porque son emocionales, en eso quiero No, y insistir. programáticas, Ay. ideológicas, de propuestas. No, programas No son echamos emocionales, todos. Hacer para un nada. programa lo hacemos en 24 horas. ¿Qué es lo que se mueve detrás? Ideas, no, emociones, rabias, miedos. Pero ideológicamente el Nosotros nos Partido alejamos de Dignidad los no está más cerca de 6.402 Gustavo falsos Petro que del positivos. ingeniero Rodolfo Hernández. Ideológicamente. Por En Dios. unas, es que ahí donde empieza a haber unas cuestiones. Cuando uno ya baja un poco las emociones y puede empezar a mirar con cabeza fría, uno dice, aquí hay una serie de puntos de coincidencia importantes, pero la emocionalidad no deja, porque hay que polarizar, porque es la polarización la que genera los resultados electorales y el que termina perdiendo con esto es el país. Por ejemplo, sé que aquí me van a sacar de esta sesión. Yo creo que fundamentalmente Álvaro Uribe hoy es una figura del pasado político de Colombia, De acuerdo. pero que es absolutamente útil como el chucho para asustar y generar polarización. Álvaro Uribe hoy lo usan para asustar básicamente, ¿sí? Yo creo que la política se está cambiando fundamentalmente, ¿sí? Y yo creo que uno de los cambios grandes es ese. Y con una cuestión, hay la idea de que todos los que votan por Petro son petristas, todos los que votan por Álvaro Uribe son uribistas. No, la mayoría son ciudadanos De acuerdo. colombianos que están aburridos con una situación y que en un momento dado encuentran que alguien los interpreta. Pero dice ¿sí? usted algo muy interesante alrededor, doctora Esmeralda, de la política y es, se hubiera creído después de los resultados de primera vuelta que íbamos a superar el discurso de petristas, pues los que están en el petrismo, y antiuribistas, los que están contra de Uribe. Pero hoy pasa todo lo contrario. Digo, si no estoy con Petro, entonces soy uribista.
Mira, lo que sucede Blanco y hoy, negro. Así es. desde el pacto histórico y desde la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, porque son dos pares y dos iguales en la campaña y así los vemos quienes acompañamos esa campaña, hemos propuesto un frente amplio donde caben todos. Es decir, personas que hayan acompañado a Uribe, que hayan votado a Uribe, ciudadanos que se hayan cansado de estos Hoy 20 su años de mal candidato gobierno. llama a los uribistas. Por supuesto, están convocados, es decir, todas las personas, hombres y mujeres que quieran hacer parte Y ahí no del son cambio, malos. están convocados y están invitados a ser parte de este proyecto. Ahora, la diferencia ¿cuál es? Frente al proyecto del señor Rodolfo Hernández. En ese proyecto logra lo que uno nunca hubiera pensado en este país, y es juntar al sector de derecha, quitémosle el nombre de uribismo, al sector de derecha recalcitrante en este país, con un sector de izquierda histórico en este país, que está condensado en el Partido Dignidad. Eso lo logró el señor Rodolfo Hernández. Entonces, nosotros estamos invitando a la gente a un proyecto de cambio, a un proyecto donde podamos construir. Ahora, de manera de verdad respetuosa, digamos, con todo el reconocimiento que Juan Manuel me merece, y el Partido Dignidad y Jorge Enrique Robledo, que era de admirar, era un senador de mi admiración, yo les hago varias preguntas. ¿Ustedes están a favor del fracking en este país? No, Perfecto. ¿Están a favor de seguir fumigando a las familias con glifosato en este país? jamás Jamás. he dicho eso. ¿Están a favor de vulnerar los derechos y libertades de las personas por tener diversidad de género, diversidad sexual? Jamás, Por supuesto que no. jamás. Y bueno, puedo seguir haciendo. ¿Están a favor de prohibir el aborto según lo que establece la Corte Constitucional? No. Juan Manuel, ahí me estás dando tú la razón de por Pero qué nos pregúntele identificamos pregúntele conceptual e Hernández ideológicamente con Gustavo Petro y con pregunte a esta Hernández propuesta. si van a No dar existe. la misma respuesta. Y estamos a favor de la defensa de Juan la Manuel. pequeña producción agrícola. Y ustedes acaban de recibir, perdóneme, a Rudolf Gómez, que fue el ideólogo de la destrucción del sector agropecuario colombiano. Juan Manuel, pero Entonces, perdóname, yo te ese lo afán pregunto y te lo digo. recoger y recoger y recoger Lo que votos llegue. lo está volviendo políticamente promiscuos. Pero es que mira, yo te lo pregunto es porque cuando uno hace la revisión de las propuestas o del acuerdo programático que ustedes le hacen, digamos, de la propuesta que le hacen al señor Rodolfo Hernández, y uno revisa, el señor saca un hilo de 20 trinos y uno revisa y contrasta contra el programa de gobierno y lo revisa contra el nuestro. Es decir, parece que la cercanía ideológica, lo que se ha hecho históricamente, lo que ha representado Gustavo Senadora, Petro, lo que es simboliza a Francia Márquez, pues es de este lado. es que no entendemos mucho, entonces esa decisión. mucho, Es un tema contra Petro, para responder tu mucho pregunta. de los- Contra Petro, no es un voto. Ah, no, en eso sí estamos Es claros, un porque lo tema anunciaron contra desde Petro. la primera vuelta, que era el Muchos movimiento de los- antipetrismo, ¿no? Por supuesto, Mira, eso si es. Doctor Juan Manuel. si hubiese tranquilidad en el escenario político colombiano, descubriríamos una enorme cantidad de afinidades y también de diferencias, ¿cierto? Pero no Pero hay... son malas diferencias, Juan Manuel. Ah, no, pues eso sí tendríamos pues, hacer la doble columna, ¿cierto? Pensando en el país, creo Yo que son creo- más las cercanías vea, que yo las creo que en diferencias, que cosas son conciliables. fundamentales todos nos podríamos poner de acuerdo, inclusive el famoso uribismo. Hay puntos donde podríamos estar de acuerdo. Es que aquí a veces uno dice, carajo, pero ¿por qué no somos capaces de ponernos en un papel y veamos en qué estamos de acuerdo, en qué Es no que esa es estamos la de gran acuerdo? pregunta, ¿por qué no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, doctor Barrera? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Nunca nos vamos a poner de acuerdo porque simplemente el que piense diferente al petrismo es uribista y es narcotraficante y es bandido. Veamos dónde están la mayoría de ellos. Allá, ¿quiénes hacen parte de esta coalición? Las FARC, y de ahí en adelante muchas otras pero en personajes. aras de la Pero entonces, discusión, mire, pero para ir avanzando en eso, Sí. ir bajándole la intensidad a Sí. ese discurso, digo, en aras de la discusión, Vea cómo los nos señores pone de las FARC, calientes. los señores de las FARC hacen parte de un acuerdo de paz, están en la legalidad, hacen parte de un acuerdo que les ¿qué dio curul en pasaría el si los Congreso. paramilitares estuvieran en un acuerdo de paz y hoy estuvieran apoyando, por ejemplo, a Rodolfo Hernández? Eso era el escándalo más grande, ¿cierto? Cuando decían, es que el hijo de un paramilitar salió congresista y armaron el escándalo más grande porque el hijo de un paramilitar salió congresista, que buscó sus votos, hizo su campaña esto, pero no dijeron nada cuando unos guerrilleros entraron a ser senadores sin salir a dar una vuelta de campaña. Yo he sido respetuoso con todos los candidatos y usted lo sabe porque he estado muchas veces acá, pero lo que uno no puede permitir es que, o sea, maltraten tanto a un sector que hoy, sea como sea, tiene una representación política en el Congreso y como lo dice aquí mi doctor, hace parte de la política tradicional también. Y todo lo que no le ayude a Petro, lo que no
piense como Petro, a quien respeto también como candidato y siempre lo he dicho, Pero te estás pues contradiciendo. entonces simplemente Hay gente es que piensa uribista distinto que o hoy es están en paramilitar Frente o es Amplio. tales y tales Viendo, cosas. para que Entonces, no avancemos en podemos el llegar tema, a ese punto. Viendo el te estás mapa, si nos contradiciendo. ayudan con el mapa, viendo el mapa de cómo quedó, digo, organizado por regiones después de la primera vuelta, doctor Alirio Barrera, ¿usted cómo cree que se va a ir organizando esto? ¿Dónde cree que las regiones, ahí está Gustavo Petro, mírelos en pantalla, está Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, que decíamos solo ganó en Antioquia. Viendo el mapa un poquito de dónde gana Petro, que es el naranja, y Rodolfo Hernández el amarillo, el fucsia es Federico Gutiérrez, ¿cómo cree que se van a organizar? ¿Dónde cree que Petro va a voltear un poquito la balanza, a voltear las votaciones? Tiene mucho que ver hacia dónde se enruten aquellos seguidores de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta. Entonces, hoy se mira un mapa así, pero si vemos y sumamos los votos de los diferentes candidatos, quiénes van a hacer coalición con qué candidato hoy, vamos a ver que el mapa va a cambiar sustancialmente. En un sector de la costa, o bueno, casi en todos los sectores de la costa está ganando el doctor Gustavo Petro, pero también hay votos de los cristianos de Federico Gutiérrez, hay votos de todos ellos, y hay muchas personas que de pronto hasta en su momento eran también del doctor Gustavo Petro, ahora vienen con el ingeniero Rodolfo Hernández, así sucesivamente. Hoy el voto en blanco está prácticamente que definiendo muchas cosas. Está creciendo mucho. Pero Sí, define que muchas está cosas. moviendo. Pero es una Bajando cosa el- simbólica, ¿no? ¿Cómo? No tiene efecto jurídico. ya hablamos del voto pero en blanco, sí si le le quita parece. votos a un candidato. Pero hablemos respectivamente. si les parece por regiones y luego el voto en blanco, que me parece que tiene una consideración especial por lo que usted dice. ¿Cómo están viendo las regiones ustedes? ¿Dónde puede crecer Gustavo Petro? ¿Dónde creen que pueden doblarle a Rodolfo Hernández? Pues bueno, creo que hay varios nichos. Cuando nos damos cuenta, si vuelves a proyectar el mapa, revisamos el mapa, se mantienen las regiones que históricamente han acompañado al sector alternativo. La apuesta, ¿cuál es? Si hablamos de alianzas, como lo ha mencionado Alirio, vale también la pena resaltar las recientes alianzas que hemos tenido en esta campaña. Alianzas importantes como la del profesor Antanas Mocus, como la del señor Lucho Garzón, como la de la fórmula vicepresidencial de Sergio Navarro Fajardo. Wolf, que realmente Navarro me Wolf, sorprendió que lo porque se acaba de fue anunciar. en Uy, garrotera con Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá y ahora se acerca al petrismo, se acerca a Gustavo Petro. Yo le reconozco de verdad el gesto de grandeza, el gesto de pensar en el país y de entender el momento histórico que está viviendo el país. Se lo agradezco y se lo reconozco de verdad al señor Antonio Navarro. Entonces, digamos que en términos de esas alianzas, podemos crecer en ciudades capitales. La idea también es que, o sea, lo que nosotros entendemos e interpretamos es que ese voto del señor Rodolfo fue un voto por el cambio. Lo que pasa es que no se conocía ni el talante ni la carencia de propuestas del señor Rodolfo. Cuando la gente empieza a ver, cuando el señor ya empieza a manifestarse en público, cuando uno empieza realmente a ver qué tipo de cambio es, que como lo ha dicho nuestro candidato, es un salto al vacío, ese voto que decidió por el cambio, que decidió dejar atrás lo que nos había gobernado durante 20 años y lo que nos había mal gobernado durante estos 4 últimos años específicamente y puntualmente, pues va a entender que el real cambio está acá. Entonces, por supuesto, le apostamos a crecer en esas zonas donde se votó por el cambio, pero no por este. ¿Alguna consideración en particular sobre Antioquia, que era la misión especial de la doctora Francia Márquez? Bueno, es una región todavía muy conservadora, difícil, además pues es la tierra natal del señor que representa a los falsos positivos, digamos, entonces por supuesto que es una región mucho más compleja. Seguimos haciendo la tarea. Cuando uno va, recorre el departamento, uno encuentra que también hay una posición distinta de la gente que se ha avanzado hacia una posición más alternativa, más progresista. Está por hacer la tarea, pero creemos que el nicho y que donde debemos concentrarnos, además del tema regional también, por supuesto, en las mujeres. Las mujeres, que somos el 51% de la población colombiana, vamos a tomar una decisión y vamos a decidir quién es el presidente de este país. Y por supuesto, creo que hay dos alternativas. Una alternativa que propone un sistema nacional de cuidado que defiende los derechos de las mujeres, que en política tuvo la primera lista en la historia del país paritaria, que gracias a eso estamos 10 mujeres, o un señor que representa el machismo, que representa, que divide a las mujeres entre vírgenes y prostitutas y bueno, todo lo que ya hemos Yo quiero escuchado una públicamente. preguntita, por favor, si me hace... Señor. ¿Qué pasaría si hay algunos uribistas que quieren votarle a Gustavo Petro?
Mire. No, aquí- solo eso, solo dígame, ¿qué pasaría? Pero hoy contesto. Gustavo Petro los llamó, invitó No, a por los eso, turistas. ¿qué pasaría si llegan allá? Mire, aquí lo único... Dejamos de ser bandidos. Es decir, aquí lo único que no se recibe es narcotraficantes, asesinos. Pero ¿cómo es decir, si lo están llamando a personas que todos? hayan acompañado al Si uribismo, acaban de llamar que a los hayan confiado en ese paramilitares. proyecto político. Venga, doctora, bienvenidos con son, todo respeto, bienvenidos son. sin ánimo con todo esto. ¿Cómo me va a decir que no si los están llamando a todos con el perdón social? A narcotraficantes, a paramilitares. Esa es una Acabo de decir que manipulación los del discurso paracos de lo vengan que aquí sucedió. van a tener una oportunidad. Pero lo del perdón no social, dijo. tú, Alirio, sabes que no Fue es a la cierto. cárcel a ¿Sabes hacer cómo arreglos manipuló? con los y le con salió los al revés, corruptos. además. Después de todo lo que sea, montaron no con el hablemos, perdón no social, tratemos de Gustavo tapar. Petro se fortaleció. Doctor Ospina. ¿Qué punto? Sobre Antioquia, sobre las regiones, ¿cómo cree usted que se va a reorganizar? A propósito de Antioquia, son 6 puntos los que separaron Claro. a Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández de ganar allí en ese departamento. ¿Cómo lo está viendo usted, no solamente el fenómeno de Antioquia, sino el resto del país? ¿Cómo cree que se puede organizar? Que esto es, claro, el mapa está pintado por un lado con Gustavo Petro y por el otro con Rodolfo Hernández. ¿Cree que va a cambiar la tendencia, que se va a ver algún cambio? A ver, yo creo que cambios grandes, así que uno diga, quedó patas arriba el mapa como lo conocemos, no creo que se den estos 15 días. Pero yo diría que más bien se van consolidando unas posiciones ya sobre la base de esa distribución, que no es solamente espacial, es una distribución demográfica de población, es una distribución de pobreza, es una distribución que marca esas grandes diferencias que conforman esta realidad multiforme que es Colombia. O sea que pensar que eso vaya a cambiar allí drásticamente, yo creo que no es cierto. Lo que sí creo yo es que va a haber una labor de consolidarse en las posiciones en que ya están. Lo de Antioquia, yo creo que va a estar bastante peleado, digo la verdad, entre el petrismo y el ingeniero Hernández. No creo que se quede sólidamente como está en este momento, aunque pienso que por el mismo talante antioqueño tendría allí una tajada mayor Hernández que Petro. Sí, es previsible, como seguramente. me parece que es previsible. Es previsible que Pero los yo votos... quisiera hacer aquí una observación, Señor. y lo hemos discutido mucho en Yo cogí esta agüita. lo hemos discutido mucho en Dignidad, y lo he dicho y lo repito acá, son dos fuerzas de centro, sobre todo cuando se mira el escenario en que se desenvuelve la política actualmente, que pueden tener un reforzamiento con la dinámica de Hernández, por una razón, porque el voto de Hernández es un voto muy de clase media, y la clase media en general tiene posiciones que son más de centro político, ¿sí? Ese es un punto muy interesante. Me tengo que ir a comerciales, pero usted lo deja allí en punta, porque a propósito de eso, Gustavo Petro esta mañana en un largo hilo en Twitter estaba hablando a ese pequeño votante rural. Él decía que tienen que ir al pequeño municipio andino captando los votos donde es muy fuerte hoy Rodolfo Hernández. Chocaron en Twitter, pues el ingeniero le pidió a Petro, le pidió que retirara a Benedetti de las campañas del pacto histórico, que también, dice Petro, respondiendo a las personas que están imputadas que no deben estar en cargos públicos, haciendo alusión al proceso penal por Vitalogic que enfrenta a Rodolfo Hernández, que a propósito va a ir a juicio después de la segunda vuelta presidencial. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta, seguimos hablando de política, un poquito de mecánica política. A propósito de este tema, el candidato Hernández tuvo que salir a aclarar un video que se hizo viral, que fue divulgado en redes sociales, que fue cortado y editado, en el que se daba a entender que la jornada laboral se extendería hasta 10 horas. El ingeniero explicó que hablaba de su itinerario, de lo que sería su programa de gobierno, su gabinete en un eventual gobierno suyo. Vamos a trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, está por definirse, para que los 4 años calendario se vuelvan en tiempo casi 6.
Es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad entre 5 y medio y 6 años. Van a ver desde el primer momento la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar. Ahí está la aclaración a ese video que se hace particularmente viral. Él, que es el rey del TikTok, doctor Ospina. Usted estaba antes de ir a la pausa hablando del voto en las zonas rurales, que usted dice es muy fuerte Rodolfo Hernández, y hoy casualmente el doctor Gustavo Petro manda un número muy importante de trinos hablando a sus votantes, hablándole a sus bases, diciéndoles que tienen que ir a las zonas rurales, que tienen que salir a las calles. Pues me parece que está apuntando en una dirección que es la correcta. En primer lugar, una dirección en la cual la campaña de Rodolfo Hernández ha tenido unos planteamientos muy claros. No es que ahora, a última hora, en la antesala de las elecciones, oiga, por favor, hay que atender esta población rural. Y voy a decir una cosa que es entre chiste y verdad. Yo les recomendaría que visitaran a los campesinos de Colombia, pero sin Rudolf Gómez. Pues lo digo sinceramente, porque creo que Rudolf sería pésimamente mal recibido, porque con Rudolf se inició la apertura cuya primera y principal víctima fue el sector agropecuario colombiano, la seguridad alimentaria colombiana, el empleo rural, la pequeña propiedad rural. Eso es un hecho inocultable y que ahí está. Yo creo que en eso Rodolfo Hernández simplemente está en su posición y ahí tiene un apoyo muy grande. Y es el que hablábamos ahora mucho de Amaya. Amaya viene del mundo rural, conoce el mundo rural, tiene unas banderas muy claras de un mundo rural que está volcado hacia la pequeña propiedad, hacia esa clase media rural incipiente que hay en Colombia. Pero curiosamente, fíjese usted, doctora Esmeralda, el petrismo, Gustavo Petro y Roy Barreras criticaban el caso, el ejemplo de Bichada, que es muy particular porque decía él no hay internet, la gente no está conectada, y curiosamente en la ruralidad que poco está conectada, cerca del 28% tiene internet, vota con Rodolfo Hernández. Hoy ustedes están intentando captar ese voto. Sí, pues bueno, me parece primero muy bien que por lo menos a 10 días, a 12 días de segunda vuelta, pues el señor Rodolfo salga a conocer el país, porque hasta el momento ha estado en su casa atendiendo las alianzas políticas que le llegan, desconoce, ni siquiera sabe cuáles son los departamentos del país. Si uno revisa su programa de gobierno, tampoco hay una propuesta fuerte desde lo rural. Diferencia enorme con lo que ha venido haciendo Gustavo Petro toda su vida. Pero ya la saca fácil. Del Bichada, ¿dónde queda eso? Y le responden. Él pregunta dónde queda el Bichada y ya le responden. Ya eso no es un problema para él. Ya miro Wikipedia, ya entró a Wikipedia a mirar qué era el Bichada, porque no sabía ni siquiera qué era un departamento. O sea, no sabía dónde quedaba, sino no sabía qué era un departamento del país. Entonces, de verdad, pues muy bien está que salga a conquistar y a conocer el país. Gustavo Petro lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. Creo que hace falta reforzar el mensaje. Esta ha sido una campaña de verdad hecha con el acompañamiento de la gente, con la voluntad de la gente, sin recursos, en contra incluso de toda la burocracia, la plata que le han metido otras campañas. Entonces, por supuesto que hay sectores en los que todavía no hemos sido claros con el mensaje, en los que tenemos que contarle a la gente que esta es la única propuesta que lleva trabajando 3 años, óigase bien, 3 años, con las comunidades y con los expertos en una reforma, mejor, en una reforma, en una propuesta de reforma rural integral, que vincula a las mujeres, que habla de la titulación de tierras, que tiene que ver con la garantía de derechos para los campesinos, con el reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos en rango constitucional. Nadie ha hablado de eso. Esos han sido temas que ha propuesto solo Gustavo Petro. Doctor Barrera. Uno dice, el viejo, como le dicen, yo no estoy manifestando un apoyo como partido, ninguna de estas cosas, no, yo hablo de lo que uno ve de pronto a simple vista. Los arreglos en campañas y en política son los que vienen a no permitir el desarrollo de un buen gobierno. ¿Sí me entiende? Los arreglos y de pronto las alianzas y los convenios que se hagan. ¿Qué me ha llamado la atención de pronto de Rodolfo Hernández? Sin decir de que estoy, mejor dicho, no se ha querido reunir con nadie, no ha querido... No, se reunió con la coalición Centro Esperanza. ¿Y qué les dijo? No puedo hacer coalición con usted. Pero hoy se tomó la foto con el señor Amaya. Les voy a decir qué pasó. Él dijo, si quieren llegar, llegan sin cambiar mi discurso y sin compromisos. Y llegaron ahí las personas que piensan a nosotros, los periodistas, dijo,
yo no quiero saber nada del uribismo, tal luego el uribismo, tal cosa. No es pensar en nosotros como uribistas. El uribismo no tiene es opción, pensar, no tiene más es opción. pensar como colombianos. Lo que estamos haciendo algunas personas, que uno de pronto le simpatiza a la campaña de Rodolfo Hernández, es que no ha hecho... Vean, por ejemplo, ya llegó Santos prácticamente con todo su gabinete, llegaron una cantidad, y ellos llegaron a hacer acuerdos. En este lado, pues a uno le llama la atención de que este señor, no sé cómo, ha logrado subir significativamente. Yo le digo cómo, hablando de una manera, es que él reveló la fórmula de la Coca-Cola, hablando con un lenguaje sencillo, hablando de la ladronera. Cosas concretas, sin discursos. Eso, y sin hacer compromisos con nadie. Lo dijo públicamente y se arriesgó de que la coalición de la esperanza no le fuera a ayudar, porque dijo, me quieren cambiar mi discurso, me quieren esto, yo no hago compromiso, yo no dice cuándo, tal luego. Al uribismo le dijo, tal luego. A todo el mundo dijo, no me reúno con ninguno, yo estoy con el pueblo. Oiga, y ese hombre sube. Entonces, bonito porque va a llegar a gobernar muy posiblemente sin compromisos con los grandes sectores políticos del país. ¿Y cómo cree usted que va a hacer en el Congreso de la República cuando ustedes en el Congreso le digan, no señor, eso no se puede, no señor, el voto no se lo doy? ¿Con quién gobierna? ¿Sin Congreso? Pues tendrá que llegar a concertar los proyectos de ley que vayan a presentar. Con la bancada del uribismo, porque no tiene bancada, además. Nosotros tenemos la bancada la fuerza política más importante de este país, además con la fuerza de centro que se viene como bancada. Pero eso no indica, digo, que no puedan gobernar con el ingeniero Rodolfo Hernández. Tendrán que ponerse de acuerdo por el bien del país. Tienen que llegar a acuerdos. Nuestra agenda legislativa va a seguir siendo la misma. Yo estoy segura que va a ganar Gustavo Petro, pero independientemente de la agenda va a seguir siendo la misma, que son las grandes reformas de este país. A ver, yo quisiera decir 3 cosas. Primero, que me llamó mucho la atención, Rodolfo Hernández es el viejito, ¿sí? Y es visto como el viejito, y ha desarrollado la estrategia de hacer política más moderna que hay en el país. Porque ha sido capaz de conectar con la gente a través de todos estos medios actuales. Él no tiene que hacer las manifestaciones de 30.000, 40.000 personas, que ahí me recuerdan a la época de la vieja política, a ver cuál de los candidatos llenaba más la plaza, y se echaban un discurso que muy poquita gente oía, pero estaba esa imagen del líder y la masa, porque no era ni que a pueblo y no la masa, ¿sí? Que parece más a hoy los conciertos de rock de moda, todo el mundo histérico, hay un señor en la tarima. Rodolfo Hernández no ha hecho eso, no va a hacer eso sí se los garantizo. En eso estoy de acuerdo con usted. En primer lugar, entonces, un gran descubrimiento político. Un contacto con la gente permanente. Él no se ha reunido con políticos, en cambio Petro por ahí ha pasado desde la extrema derecha a la extrema izquierda con todas las tonalidades. En eso Hernández, desde mi punto de vista, es casi suicida políticamente, porque es que uno va a decir, los políticos se quedan en la casa y yo voy a armar esto, y lo está armando solo. Había la posibilidad con la coalición de la esperanza, lo he dicho ya 1000 veces acá, porque se considera, y es cierto, que había una afinidad en el espacio político. Es que el discurso es absolutamente pegajoso para la gente que poco lee, para la gente que poco le gusta profundizar. Él diciendo que va a convertir la Casa de Nariño en un museo, que va a donar su sueldo, que se va a posesionar en un pueblo que sea el más pobre y que a ese pueblo le va a donar la reposición de votos. En el otro lado está Gustavo Petro intentando desaparecer los fantasmas que él propio ha creado, contestándole hoy una carta al Consejo Gremial en la que los empresarios le piden a los candidatos que se respeten la libertad y el desarrollo empresarial. Allí Petro dice que la inversión privada y la responsabilidad social estaría garantizada en un eventual gobierno suyo, en un eventual gobierno de izquierda. Estamos en Zona Franca. Al regreso vamos a hablar del voto en blanco y su creciente, porque está subiendo el voto en blanco. Más de 300.000 personas que votaron en la pasada primera vuelta, se está subiendo ese número. Ya regresamos. A 12 días de las elecciones sigue cogiendo mucha fuerza el voto en blanco, liderado ahora una campaña que están haciendo quienes no se han decidido si por Gustavo Petro o por el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Cómo está leyendo usted desde su orilla política, doctor Esmeralda, el voto en blanco a estas alturas, que entre otras cosas no tiene ninguna fuerza jurídica, no tiene validez jurídica? Sí, esa es la primera aclaración que hay que hacer. Para segunda vuelta la ciudadanía tiene que saber que el voto en blanco simplemente es un acto simbólico,
que no tiene ninguna validez jurídica a la hora de los resultados, digamos, en términos del escrutinio y resultados electorales. Creo que la figura del voto en blanco es una figura que están impulsando algunos liderazgos, justamente porque, como lo que pasó, reitero, con el partido Dignidad o con algunos de sus representantes, y es pues porque es un voto que no quiere llegar hacia donde Petro, pero que tampoco fue recibido donde Rodolfo. Entonces creo que es un tema que están impulsando algunos liderazgos, pero la gente quiere tomar una decisión y quiere tomar una decisión por dos opciones de cambio. Ahora, tiene dos opciones de cambio. Una que, retomando un poco lo que planteaba aquí Juan Manuel, es un salto al vacío, lo único es que tiene unos buenos estrategas. Si ustedes se fijan y se dan cuenta lo que ha venido pasando con Rodolfo Hernández, es que cuando él da una entrevista de manera espontánea, casi siempre la embarra y luego le toca salir a desmentir lo que dijo en la entrevista con un video pregrabado, repitiendo lo que le dicen sus estrategas, porque además salen los videos de cómo le dictan al señor lo que tiene que decir. Entonces, por supuesto que han trabajado una estrategia de hablar de una manera tranquila con la gente, de entenderse con la gente desde la casa, además, y desde las redes sociales, sin conocer los territorios, sin conocer la problemática del país, y eso es lo que les ha funcionado. Pero el mensaje acá es, el voto en blanco nos sirve realmente si queremos un cambio para este país, es decir, tenemos que tomar la decisión entre dos tipos de cambio, un cambio que es un salto al vacío, que no tiene propuestas estructuradas, que se reflejan en su programa de gobierno. ¿El voto en blanco le sirve a Gustavo Petro? Pues es decir, nos sirve que nos acompañen, pero pues si la decisión autónoma de la persona es que vote en blanco, pues... Que es respetable, es absolutamente respetable y por algo aparece allí. ¿Cuál es la suya? Para mí, sí, el voto en blanco le sirve a Gustavo Petro. ¿Por qué le sirve a Gustavo Petro? Si bien es cierto, después de la primera vuelta, a 2 días de la primera vuelta, Rodolfo Hernández aparecía ganando con un margen de casi entre el 8 y 10%. Las encuestas. Sale de pronto, hay unos votos que de pronto los han, o una forma de pensar que las han malinterpretado, y es en el tema de los cristianos, que son más de 2 millones de cristianos, que no están de acuerdo con algunas cosas. Y el tema del uribismo. El maltrato de pronto de esos dos sectores en su momento hizo que esta gente, y se lo digo con conocimiento de causa porque soy testigo de eso, donde mucha iglesia cristiana está pidiendo que se abstengan de votar o el voto en blanco. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esos votos no irían nunca a Gustavo Petro. Por lo tanto, el voto en blanco va creciendo. Mire lo que pasa, disminuye un poco Rodolfo Hernández, aumenta muy poquitico Gustavo Petro y el voto en blanco está subiendo. Lo que quiere decir que si ese voto en blanco que era un voto prácticamente que tenía Rodolfo Hernández ganado, pero pues por algunos temas de pronto de malinterpretación de algunas entrevistas, algunas cosas como la que sucede con la jornada laboral, donde él decía que él iba a trabajar 10 horas diarias, que él iba a estar desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y entonces ya lo tejiversaron, lo sacaron en videos. Que eso es un imposible, digo, que las mujeres no conozco un que estar en la presidente que trabaje en esa jornada como cualquier empleado público, empleado del Estado. Además ahí está precarizando las estamos claros que estaba hablando de lo que podría ser un eventual gobierno, cómo trabajaría, para él. ¿Cómo lo haría? Pero imagínese usted. Pero entonces ya lo mandaron, fue a la clase obrera y de que a todos los iba a poner a trabajar. O acostándose a las 5 de la tarde, doctor Ospina, sobre el voto en blanco. A ver, aquí queda la hora de acostada del presidente. A ver, el señor le tocó irse a dormir después de votar. Yo creo Iba a trabajar no sé cuántas horas anunció. Que el voto en blanco, primero que todo, solo tendría validez política, reafirmando pues lo que dice la senadora, si fuera una política definida. Nuestra estrategia es el voto en blanco, pero no porque la gente vaya decidiendo votar en blanco, porque en el momento son votos perdidos, pues, anulados, eso no tiene ningún efecto. Si uno mira, el volumen de voto en blanco hoy es chiquito, pero si uno mira tendencias, aunque sea chiquito, es el que está creciendo lentamente, o sea, que eso puede seguir. Y tiene 15 días para crecer el voto en blanco, y eso obviamente son votos que no están llegando a ninguna de las dos campañas, a ninguna de las dos candidaturas. Me atrevo a decir que afectaría más a Rodolfo, porque en buena medida son más bien votos que se están acomodando, el grueso de ellos, que habían estado con Federico Gutiérrez.
Habrá votantes de Federico Gutiérrez que van a votar Petro, pero el grueso sí creo que nadie lo va a discutir, que va básicamente hacia Rodolfo Hernández. Y si ese voto en blanco está aumentando, yo me atrevería a decir que es básicamente entre quienes votaron por Federico, que en una lógica muy grosera dirían deben ir para donde Hernández, y más bien se están quedando quietos. Bueno, esas son las dinámicas y las lecturas alrededor del voto en blanco, que sí está creciendo, las encuestas muestran que están creciendo, pero hoy a propósito de este tema, la registraduría aclara que si llega a ganar el voto en blanco, no se van a repetir las elecciones y que se proclamaría presidente de la República quien llegara a obtener el mayor número de votos, sea el doctor Gustavo Petro o sea el ingeniero Rodolfo Hernández. A propósito de política, están anunciando hace apenas unos minutos Julia Miranda, la doctora Miranda, que es la única electa por el nuevo liberalismo que va a aceptar la decisión de su partido de irse con Rodolfo Hernández. Y otra aclaración viene por parte del doctor Gustavo Petro, que dice que un presidente, un equipo presidencial trabaja 24 horas al día. Eso sí es cierto, pero también es cierto que el ingeniero Rodolfo Hernández fue sacado de contexto porque él estaba hablando de su equipo de trabajo y de un eventual gobierno suyo. Doctor Alirio Barrera, llegamos al final, un gusto. Gracias por estar esta noche acá con nosotros. A ustedes, aquí a la senadora, aquí también mi doctor, hombre, muchísimas gracias. De pronto dejar de que somos colombianos, somos hermanos de una misma patria y después de las elecciones seguimos siendo colombianos, y lo que hay que tratar de trabajar es en construir un país donde haya oportunidades para todos, rumbo a la democracia, a la libertad y a la prosperidad. Ese es un gran ejemplo de cómo debería ser el país. Doctora Esmeralda Hernández, senadora electa por el Pacto Histórico, un gusto. Bueno, a ustedes muchas gracias nuevamente por la invitación, a Juan Manuel, a Lirio, a todos los televidentes que nos acompañaron esta noche. Y bueno, finalmente cierro con la cuña invitándolas a que votemos con alegría, sin miedo, con decisión, por una apuesta de cambio real, contundente, por Gustavo Petro y Francia Márquez el 19. Publicidad política no pagada. Doctor Juan Manuel Ospina, se me acaba el tiempo. Realmente un gusto tenerlo esta noche acá. Muchas gracias. No, con mucho gusto, gracias por la oportunidad. Digo solamente esto. Es posible, creo que aquí se vio, que si bajamos un poco la temperatura, podemos encontrar más de un punto de acuerdo, y el país está reclamando eso a los gritos. Lo que pasa es que hacer eso en la mitad de una contienda electoral sí es imposible. Consensos alrededor de la política, muy difícil. Quiero verlos sentados un día después de las elecciones tratando de llegar a consensos. Llegamos al final en su Zona Franca, hablando de regiones, de cómo cambiaría eventualmente el mapa político dividido hoy entre Gustavo Petro y el ingeniero Hernández. Que tengan una feliz resto de noche, que descansen.